Maestro, si me permite dar 5 minutos más de tolerancia. Sí, por supuesto, sin problema. La última conferencia de nuestro primer ciclo de conferencias virtuales, INVEDEC 2023, corresponde el turno de participación al maestro Manuel Galeana Morales, quien nos impartirá la conferencia titulada Sustanciación de controversias por solicitud de beneficios preliberacionales. Me voy a permitir dar lectura a una breve síntesis curricular del maestro. El maestro cuenta con estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Veracruzana. Tiene una especialidad en el sistema acusatorio penal por la Universidad de Jalapa. Igualmente, en la Universidad de Jalapa estudió la maestría en el sistema penal acusatorio. Tiene una maestría en Derecho Penal, en Derecho Judicial, que tomó en el Instituto de Formación y Capacitación, Especialización y Actualización del Poder Judicial del Estado de Veracruz. En su experiencia laboral cuenta como secretario de acuerdos en distintos juzgados municipales. Fue actuario del Juzgado Especializado en Justicia para Adolescentes, posteriormente auxiliar de sala en los juzgados de proceso y procedimiento penal oral de diferentes distritos judiciales, juez de control y enjuiciamiento del Juzgado de Proceso, Procedimiento Penal Oral del Distrito de Córdoba y de Veracruz. Posteriormente, juez ejecutor de sentencias del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de los distritos judiciales de Tuxpan, Papantla, Poza Rica y Pánuco. Y actualmente, juez ejecutor de sentencias del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral de los distritos judiciales de Orizaba, Zongolica y Veracruz. Maestro, bienvenido. Adelante, por favor, con su ponencia. Muchas gracias, maestro Francisco. Antes que nada, quiero realizar un especial agradecimiento a la magistrada Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, honorable presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, así como al maestro Gilebaldo Maciel Mercado, director del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, ya que a través de ellos tengo la oportunidad de presentarme ante ustedes para impartir esta conferencia de sustanciación de controversia por solicitud de beneficio preliberacional. Ellos me realizaron la invitación y es un honor para mí estar aquí presente, y de igual forma quiero externarles a todos y cada uno de los defensores públicos que se encuentran presentes una felicitación, ya que el día de ayer se celebró el Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas, y quiero realizar este especial reconocimiento por su gran y destacada labor exhaustiva en cada uno de los 21 distritos judiciales. Muchas felicidades a cada uno de los defensores públicos que se encuentran presentes. Y bueno, como lo acabo de mencionar, a mí me toca impartir la conferencia respecto al tema de sustanciación de controversias por solicitud de beneficio preliberacional. Pero para entrar en materia, en primer lugar me gustaría abordar a la ejecución penal de manera muy general y destacar su importancia dentro del proceso acusatorio penal. Hay que recordar que el artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen los objetos del proceso penal, los cuales son, como recordarán, el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. ¿En dónde entra la ejecución penal dentro de estos objetos del proceso acusatorio penal? Pues en los últimos dos objetos: procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. ¿Cómo se logran cumplir estos objetos en el proceso penal? Consistentes en que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, pues a través del dictado y el cumplimiento de las sentencias condenatorias firmes que imponen penas y condenan al pago de la reparación del daño, de acuerdo al artículo 406 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Y a quién le corresponde la imposición de estas penas?
hay que irnos a la Constitución. El artículo 21, en su párrafo tercero, establece que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. ¿Quiénes dictan las sentencias condenatorias en primera instancia? Pues son los jueces de control en un procedimiento abreviado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 206 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y también el tribunal o jueces de enjuiciamiento al momento de sustanciar el procedimiento ordinario de conformidad con lo dispuesto por los artículos 406, 407, 409 y 411 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y bueno, quienes dictan las sentencias condenatorias e imponen las penas, lo acabamos de referir, juez de control, juez de enjuiciamiento. Pero ¿a quién le corresponde hacer cumplir las penas que son impuestas mediante una sentencia condenatoria? Ahí es donde entra el papel del juez de ejecución, quien es el competente para conocer el procedimiento de ejecución de acuerdo a lo establecido por el artículo 25 del Código de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en su fracción segunda establece que entre sus facultades es garantizar que la sentencia condenatoria se ejecute en sus términos, salvaguardando la invariabilidad de la cosa juzgada con los ajustes que la presente legislación permita. Ojo con ese enunciado, porque va a cobrar mayor relevancia más adelante en la explicación que tenga. Con los ajustes que presente la legislación que permita. Luego, entonces, esto de igual forma se relaciona con el artículo 21, párrafo tercero de nuestra Carta Magna, que, reitero, dice que la imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial. Ahí también entra la labor del juez de ejecución. Una vez que hemos visto cuáles las facultades de manera muy general que tiene el juez de ejecución de sentencia, analicemos cuáles son los tipos de pena que hace cumplir el juez de ejecución de sentencia. Bueno, que imponen los jueces de control y enjuiciamiento en una sentencia condenatoria y que hace cumplir el juez de ejecución al momento de ejecutar la sentencia. Los tipos de pena, de acuerdo en el Foro Común y en nuestro Estado, se encuentran previstos en el artículo 45 del Código Penal vigente. Y ahí se contempla a la prisión, que es la pena privativa de libertad, la más importante, la que nos atañe en este momento. También se encuentra el tratamiento en libertad o semilibertad personal, la sanción pecuniaria, decomiso de instrumentos, trabajo en favor de la comunidad, suspensión, privación o destitución, inhabilitación de derechos, funciones y empleos, pérdida definitiva de patria potestad, tutela, custodia, amonestación, entre otras. Pero la más importante es la pena de prisión, la pena privativa de libertad. ¿Cuál es la finalidad o cuáles son las finalidades de la pena privativa de libertad? Pues la pena privativa de libertad es de carácter punitivo, es un castigo para lograr el restablecimiento del orden social a través de la restricción de la libertad ambulatoria del sentenciado, teniendo como premisa a la reinserción social como un principio de la misma. De acuerdo al octavo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los sentenciados podrán compurgar sus penas privativas de libertad en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Ojo también con estos conceptos de reinserción social. La reinserción social, ¿qué es la reinserción social? Esta se encuentra definida como un principio en el artículo 4 de nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, y es la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción que ha sido ejecutada con respeto a los derechos humanos y que va encaminada a evitar que el sentenciado o quien la cumple evite volver a delinquir. Esa es la finalidad, que ya no vuelva a delinquir la persona que haya sido
condenada y se le haya impuesto una pena privativa de libertad. El artículo 18 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Ojo, ya desde la Constitución ya se manejan los medios para lograr esta reinserción social con la finalidad de que el sentenciado evite volver a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Ya contempla la figura de beneficios. Y bueno, ¿cuáles son los beneficios que nos atañen o por los cuales me encuentro dando esta plática? Pues hay distintos tipos de beneficios, entre ellos los beneficios preliberacionales. Actualmente, nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, que fuera publicada el 16 de junio del año 2016, establece 3 tipos de beneficios, los cuales son autorizados por el juez de ejecución. El primero de ellos es la libertad condicionada, prevista por el artículo 136 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. El segundo de ellos, la libertad anticipada, previsto por el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y el tercero es la preliberación por criterios de política penitenciaria, previsto por el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y anteriormente a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se encontraba vigente también otra ley, la 573 de ejecución de sanciones y reinserción social para el Estado de Veracruz, que fuera publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 17 de septiembre del año 2012, y también ya contemplaba que diversos tipos de beneficios preliberacionales también autorizados por el juez de ejecución, como lo es el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria, la remisión parcial de la pena y la reclusión domiciliaria mediante visita o monitoreo electrónico a distancia. Y mucho antes de eso, también se contó con una ley 350 de ejecución de sanciones para el Estado de Veracruz, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 1 de febrero de 1992, pero esta ley, a diferencia de las más recientes que les acabo de mencionar, le concede la facultad de otorgar esos beneficios al Poder Ejecutivo, y eran los beneficios de la remisión parcial de la pena y la libertad condicional, porque todo esto fue anterior a la reforma constitucional del 2008, antes de que siquiera existiera la figura del juez de ejecución de sentencias. Pero bueno, en este momento vamos a tratar la sustanciación de controversias por solicitud de beneficio preliberacional, y las controversias se tramitan de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal. Les voy a compartir unas diapositivas que tengo preparadas para ustedes, si me permiten un segundito. Muy bien. Como lo acabo de establecer, existen 3 tipos de beneficios que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal: la libertad condicionada, la libertad anticipada y la libertad por criterios de política penitenciaria. Pero esto es el último es un trámite totalmente distinto al de las controversias. Los que se tramitan a través de una controversia son la libertad condicionada y la libertad anticipada. Vamos a describir qué es la libertad condicionada. La libertad condicionada es un beneficio que tiene como objeto, como efecto, modificar la pena privativa de libertad impuesta. Ojo con esto, es importante entender el efecto de este beneficio preliberacional para saber por qué es que se le va a dar el trámite de una controversia jurisdiccional de conformidad a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Bueno, retomo.
La libertad condicionada es un beneficio que tiene como efecto modificar la pena privativa de libertad a fin de que el sentenciado obtenga su libertad deambulatoria, quedando sujeto a la modalidad de supervisión con o sin monitoreo electrónico, con las obligaciones y condiciones que imponga el juez de ejecución en la resolución que la concede. ¿Y cuáles son los requisitos para obtener esta libertad condicionada? Estos requisitos se encuentran contemplados en el artículo 137 de nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, que establece que para la obtención de alguna medida de libertad condicionada, el juez debe observar que la persona sentenciada cumpla con los siguientes requisitos. Fracción primera, que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. Fracción segunda, que no exista un riesgo objetivo razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Fracción tercera, haber tenido buena conducta durante su internamiento. Fracción cuarta, haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades al día de la solicitud. Fracción quinta, haber cubierto la reparación del daño y la multa en las modalidades y con las excepciones establecidas en la ley. Fracción sexta, no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva. Y fracción séptima, que se haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos. En este momento únicamente las estoy enunciando, más adelante abordaremos en estos requisitos de manera un poco más profunda. Por su parte, la libertad anticipada, contemplada por el artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es un beneficio que tiene como efecto extinguir la pena privativa de libertad impuesta a fin de que el sentenciado obtenga su libertad, y en caso de que existan, deben persistir solamente las medidas de seguridad o sanciones no privativas de libertad que se hayan determinado en la sentencia condenatoria. Y sus requisitos se encuentran previstos también en el mismo 141 y son muy similares a los de la libertad condicionada. Solamente existen algunas variaciones y pues son los siguientes. Fracción primera, que no se le ha dictado una diversa sentencia condenatoria firme. Fracción segunda, que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima u ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Fracción tercera, haber tenido buena conducta durante su internamiento. Fracción cuarta, haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud. Fracción quinta, haber cubierto la reparación del daño y la multa en su caso. Fracción sexta, no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Fracción séptima, que haya cumplido el 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Estos son los requisitos que establece la ley para obtener el beneficio de libertad anticipada. Y bueno, ustedes se preguntarán, conocemos los requisitos, pero ¿cómo es que se debe tramitar ante el juez de ejecución este tipo de beneficios? Bueno, por eso era muy importante lo que les comentaba hace unos momentos, saber, conocer cuál es el efecto que tienen estos beneficios y para poder saber cuál es el trámite que corresponde de acuerdo a la Ley Nacional de Ejecución Penal. Toda vez que los beneficios prohiberacionales de la libertad anticipada y la libertad condicionada tienen por objeto, uno de ellos, modificar en caso de la condicionada o extinguir en caso de la libertad anticipada la pena privativa de libertad, estos se deben plantear mediante una controversia jurisdiccional ante el juez de ejecución competente de conformidad con lo dispuesto por el artículo 116, fracción cuarta de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que contempla las controversias de duración, modificación y extinción de la pena y sus efectos. El juez de ejecución competente es aquel que contempla el artículo 24 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Ahora bien, ¿cómo se formula esta controversia?
Esta también es una interrogante que deben de tener ustedes. Y bueno, los requisitos para formularse o la forma de formularse se encuentra contemplada en el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que dice que la solicitud debe presentarse por escrito con copia de la solicitud y anexos para correr traslado a cada una de las partes. El 122 no dice los anexos para correr traslado, sin embargo, el artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal sí establece que se debe correr traslado a las partes para que contesten la acción y en su caso oferten y exhiban medios de prueba que estimen para tal efecto. Y bueno, este escrito, ¿qué debe contener? Ojo, ahí quiero que sí pongan muchísima atención y quiero que esta, más que una plática, les sirva a ustedes como una guía práctica para poder plantear sus controversias de manera correcta ante el juez de ejecución competente. La formulación de la controversia, reitero, se encuentra prevista en el artículo 122 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y nos dice que el escrito debe contener los datos de localización de las partes. Los datos de localización, ¿pero de quiénes? En este caso, de las partes. Del sentenciado, es decir, debe decir el lugar donde se encuentra internado, en qué centro penitenciario se encuentra internado el sentenciado que la viene promoviendo. Su defensor, obviamente, tiene que señalar domicilio para oír, recibir notificaciones y medios electrónicos autorizados en su caso, esto para realizar las notificaciones de una manera más ágil, de conformidad y con las formalidades previstas por el artículo 82 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y también, de igual forma, tienen que tener los datos de localización de la víctima. Es muy importante que señalen el domicilio de la víctima donde pueda oír y recibir notificaciones, porque derivado de la naturaleza de la controversia que se viene planteando, la víctima tiene que tener intervención en estas controversias. Más adelante explicaré por qué razón. De igual forma, el artículo 122 nos dice que tiene que establecer el escrito el relato de la inconformidad. ¿Ya qué se refiere con el relato de la inconformidad? Pues ahí es donde ustedes, como defensores públicos, deberán realizar el planteamiento de la petición, la relación sucinta de los hechos que originan la misma y una narrativa de la situación jurídica del sentenciado. Es decir, tienen que decir, establecer o explicar, contarle al juez de ejecución que el sentenciado se encuentra interno en tal centro de reinserción social, bajo los efectos de tal sentencia condenatoria, que fuera dictada dentro de tal proceso penal, que se le impuso tal pena privativa de libertad, desde cuándo se encuentra interno, a partir de cuándo se encuentra, cuánto tiempo lleva ya compurgado, y por qué razón, y lo más importante, ¿por qué razón consideran que el sentenciado ya se encuentra apto para reintegrarse a la sociedad? Ahí es donde ustedes deben hacer referencia al cumplimiento de cada uno de los requisitos previstos por la ley para obtener el beneficio preliberacional solicitado. Es donde deben de establecer ahí ustedes como defensa su teoría del caso. Pronunciarse, reitero, respecto a cada uno de los requisitos que establece el artículo 141 o 136 y 137 en su caso, dependiendo del beneficio que estén solicitando. Y por último, y no menos importante, deben de realizar el ofrecimiento de los medios de prueba con los que pretendan acreditar su acción. Deberán realizar los medios de prueba relativos a la solicitud planteada y estos deben ser de acuerdo a las reglas establecidas para su ofrecimiento, admisión y desahogo contempladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que se aplica de manera supletoria a la Ley Nacional de Ejecución Penal, de acuerdo al artículo 8º de nuestra misma Ley Nacional de Ejecución Penal. Al momento de que realicen su ofrecimiento de medios de prueba, deben justificar la idoneidad y pertinencia de estos medios de prueba que oferten y en caso de que existan testimoniales o periciales, deben identificar a los mismos también
con nombre, apellidos, domicilio, modo de localización, señalando los puntos sobre los que versará el interrogatorio correspondiente. Esto de conformidad con las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, previstas por el artículo 314, 335, 346, 356 al 390 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en íntima relación con el penúltimo párrafo del artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tal cual como los fiscales al momento de realizar su acusación y ofertan los medios de prueba, tal cual así ustedes lo tienen que realizar. Y bueno, una vez que hayan formulado su solicitud, la administración del juzgado de ejecución le dará un número de expediente en caso de que ya haya alguna carpeta de ejecución radicada por motivo de la sentencia del procedimiento ordinario de ejecución de la persona privada de la libertad por la cual está promoviendo, pues se radicará dentro de la misma carpeta de ejecución y el juez de ejecución tendrá un plazo de 72 horas para emitir un auto que lo puede pronunciar en cualquiera de los siguientes tres sentidos. Puede admitir si su controversia, solicitud de beneficio se encuentra bien planteada con los requisitos que anteriormente acabo de precisar. El juez admitirá la solicitud e iniciará el trámite del procedimiento de controversia. En caso de que haya alguna deficiencia, el juez de ejecución puede prevenir para que aclaren o corrijan la solicitud si fuera necesario o en caso de que falte alguna información que sea relevante para la sustanciación de la controversia. Por ejemplo, que hayan omitido mencionar el domicilio de la víctima, pues se les va a requerir para que lo proporcionen. Y tercero, pues en caso de que se advierta alguna causa notoria de improcedencia, pues se va a desechar por notoriamente improcedente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene expresamente prohibido conceder estos beneficios en los casos de delitos como el secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. Entonces, ahí se advierte una causa notoria de improcedencia y se desecha por ser notoriamente improcedente. Cuando se realice, en caso de que se realice la prevención, el solicitante tendrá 72 horas para aclarar o corregir la solicitud y en caso de que ustedes no hagan no cumplan con dicha prevención, pues se desechará de plano. El auto que admita la solicitud se realizará por escrito y se le notificará al promovente de manera inmediata sin que pueda exceder de 24 horas y en caso de que no se les notifique, se debe entender que el trámite fue admitida la solicitud para el trámite correspondiente. Ahora bien, ¿de qué manera se sustancia esta controversia? Una vez que fue admitida la solicitud, la administración del juzgado de ejecución debe notificar y entregar a las partes copia de las solicitudes y de sus anexos. ¿A qué partes? A la fiscalía, a la víctima, asesor jurídico en su caso, para que ellos contesten la acción y también ofrezcan medios de prueba que estimen pertinentes. Además, de manera paralela, se debe requerir a la autoridad penitenciaria para que dentro del término de 5 días rinda el informe correspondiente. Ahí es donde la autoridad penitenciaria, el centro de reinserción social donde se encuentra interno la persona privada de su libertad, debe rendir un informe en el cual se pronuncie respecto a cada una de las fracciones de los requisitos previstos por la ley para obtener el beneficio de libertad, ya sea condicionada o anticipada. Ahora bien, una vez que se corrió traslado, se les corrió el plazo, el término de 5 días para que contestaran la acción y ofertaran medios de prueba que estimen pertinentes. En caso de que la contesten o en caso de que no contesten,
y ya se haya rendido el informe para la autoridad penitenciaria, transcurrido este plazo de 5 días, se debe entregar copia de la contestación de la acción a las partes. Es decir, primero se corre traslado con la solicitud del beneficio preliberacional a la Fiscalía, víctima y asesor jurídico, y se manda a pedir el informe a la autoridad penitenciaria. Cuando la Fiscalía, la víctima y su asesor jurídico contesten la acción, con este mismo escrito también se le va a correr traslado al sentenciado, a su defensa y a las demás partes. El escrito del asesor jurídico y la víctima a la Fiscalía, el escrito de la Fiscalía al asesor jurídico, defensa y sentenciado. A cada una de las partes va a contar con cada una de las actuaciones de todos los sujetos procesales en esta controversia, a modo de realizar un descubrimiento probatorio, tal como en la fase escrita de la etapa intermedia. Y bueno, una vez que ha transcurrido este plazo, que se ha corrido traslado a las partes, con los informes de la autoridad penitenciaria, reitero, a cada uno de ellos, sentenciado, defensa, fiscalía, víctima y asesor jurídico, así como las contestaciones de la acción a las partes, pues ya es cuando el juez se encuentra en aptitud de señalar fecha para la celebración de la audiencia, la cual se debe realizar al menos 3 días después de la notificación, sin exceder de 10 días. Es decir, todo este tipo de descubrimiento probatorio se debe realizar con cuando menos 3 días de anticipación a la celebración de la audiencia sin que excedan de 10 días. Y bueno, una vez que se ha señalado fecha para la celebración de la audiencia, esta se va a celebrar de conformidad a lo dispuesto por los artículos 125 y 126 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esto se verificará de la siguiente manera. En primer lugar, el juez se va a constituir y va a verificar la asistencia de las partes. Aperturará la audiencia y explicará el objeto de la misma. Una vez realizado lo anterior, el juez realizará el control de los derechos, es decir, les preguntará si conocen sus derechos y en caso de que no los conozcan, se los explicará. Posteriormente, el juez le concederá el uso de la voz a las partes en modo de alegatos de apertura, comenzando por el promovente. En este caso va a ser el sentenciado y su defensa para que expongan su petición. Después, la fiscalía y asesor jurídico de la víctima para que contesten la acción. Es decir, todo lo que ya plantearon por escrito, con los que se ocurrió traslado, lo van a formalizar en una audiencia pública y oral ante el juez, donde se llevará a cabo el debate. Una vez realizados los alegatos de apertura, se va a aperturar un debate para la admisión o exclusión de los medios de prueba que sean ofertados por las partes. Esto ya, de igual forma, se asemeja a una audiencia intermedia. Es una mezcla, esta audiencia controversial es un híbrido entre una audiencia intermedia y una audiencia de juicio. ¿Por qué? Porque hay debate para la admisión y exclusión de los medios de prueba, se realiza alegatos de apertura, se desahogan los medios de prueba y se realizan los alegatos de clausura. Entonces, en este sentido, de la misma forma que en una audiencia intermedia, se va a realizar un debate para la admisión y exclusión de los medios de prueba. Hecho lo anterior, concluido el debate, el juez se va a pronunciar respecto a los medios de prueba que sean admitidos y se procederá al desahogo de los mismos. Una vez desahogados estos, se les va a conceder el uso de la voz a las partes en modo de alegatos de clausura. Realizados estos, el juez declarará el debate y estará en condiciones de emitir la resolución correspondiente, la cual la explicará en audiencia. Muy bien. Una vez que se ha emitido la resolución, ¿cuáles son los efectos de la resolución que emita el juez de ejecución?
pues este la puede pronunciar en dos sentidos, ya sea que conceda el beneficio en los términos señalados por la ley, ordenando la ejecución de la inmediata libertad del sentenciado, o puede negar el beneficio, también de acuerdo a los términos que precise en su resolución, y dejar salvaguardo los derechos del sentenciado para que una vez que esté en condiciones de cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley, pueda solicitar nuevamente la concesión del beneficio. Esta resolución puede ser impugnada mediante el recurso de apelación dentro de los 3 días siguientes a la notificación en términos del artículo 131 y 132 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y bueno, hasta ahí ustedes van a decir, bueno, suena muy bonito, ¿no? Pero, y muy ágil y muy rápido. Pero ¿de qué manera pueden como defensa obtener toda esta información necesaria para tramitar la controversia ante el juez de ejecución? ¿Cómo pueden acreditar que el sentenciado se encuentra apto para reincorporarse a la sociedad? Y pues, a ver, voy a quitar aquí la diapositiva. Ya la encontré. Y bueno, reitero, ustedes se van a preguntar cómo pueden obtener la información del PPL, del sentenciado que se encuentra privado de su libertad, y allegarse de todos estos medios de prueba necesarios para promover la controversia jurisdiccional. El artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal se refiere a la información del sistema penitenciario. Es una obligación de la autoridad penitenciaria mantener un expediente médico y un expediente único de ejecución de cada persona privada de su libertad, de cada PPL, en este caso, de los sentenciados. Y ese expediente de ejecución es el que contiene, cuando menos, los datos del proceso penal de inicio, cuál fue el delito, el fuero del delito, debe de contener las versiones escritas de las resoluciones privativas de libertad, medidas cautelares, resoluciones administrativas en caso de que haya sido sancionado dentro del centro penitenciario, las resoluciones judiciales como lo son las sentencias que afectan la situación jurídica de la persona privada de su libertad. Debe de establecer también de manera precisa la fecha en que ingresó al centro penitenciario, la fecha de la sentencia, la pena que fue impuesta, las sanciones y lo más importante, este expediente único de ejecución contiene el plan de actividades. Ojo con esto, porque el plan de actividades, haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud, es un requisito que tiene tanto el beneficio de la libertad anticipada como el de la libertad condicionada. Y bueno, si ustedes como defensores pueden solicitar una copia de este expediente ante la autoridad penitenciaria, el director del Centro de Reinserción Social, donde se encuentra interno la persona privada de su libertad. ¿Cómo la pueden solicitar? De una manera muy sencilla que también se encuentra prevista por nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, que es a través de una petición administrativa, que no es nada más ni nada menos que es un escrito sin formalidad alguna dirigido a la autoridad penitenciaria en términos del artículo 8º de nuestra Carta Magna, que es el derecho a petición en relación con el artículo 9º, fracción 9ª, que es el derecho del sentenciado a realizar peticiones o quejas por escrito y en casos urgentes por cualquier medio a las instancias correspondientes, en íntima relación con los artículos 107, 108 y 110 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Mediante un escrito sin formalidad alguna, pueden ustedes solicitar una copia de este expediente único de ejecución que contiene toda la información necesaria para poder tramitar esta controversia. Y la autoridad penitenciaria tiene la obligación de resolver esa petición
dentro del término de 5 días, una vez que haya sido admitida la petición, y no les puede notificar en un plazo no mayor a 24 horas. Es decir, ustedes presentan la solicitud, la petición administrativa, y la autoridad penitenciaria dentro de ese término de 5 días les tiene que entregar las copias del expediente único de ejecución. En caso de que existiera una negativa o una omisión de resolver esta petición administrativa por parte de la autoridad penitenciaria, tienen el plazo ustedes de 10 días siguientes a la fecha de notificación para acudir ante el juez de ejecución competente para, mediante otra controversia, solicitar, recurrir hacer de conocimiento esta omisión por parte de la autoridad penitenciaria. Y el juez de ejecución tendrá que resolver y requerir a la autoridad penitenciaria para que les responda a la solicitud que fue planteada. Y bueno, voy a presentarles otra diapositiva porque sí es muy importante que ustedes sepan en qué consiste el plan de actividades. Permítanme un segundo. Muy bien. El multicitado plan de actividades, aquel que contempla como requisito verse cumplido, que contemplan los requisitos, los beneficios de libertad anticipada y libertad condicionada como un requisito indispensable, el haberse cumplido el día de la solicitud para poder otorgar dichos beneficios. ¿Qué es el plan de actividades? Ustedes se van a preguntar. Este plan de actividades se encuentra definido en el artículo 3º, fracción 20ª de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y es la organización de los tiempos y espacios que cada persona privada de la libertad realizará, en que cada persona privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la salud, deportivas y personales, y la justicia restaurativa de conformidad al régimen de organización del centro. Lo que se relaciona con el artículo 72 también de la Ley Nacional de Ejecución Penal y con el segundo párrafo del artículo 18 de nuestra Carta Magna, que establece los medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad. ¿Cuáles son estos medios? El trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Luego, entonces, tenemos que este plan de actividades es un cronograma de actividades. Son todas aquellas actividades, es todo aquel tratamiento que lleva a cabo el sentenciado dentro de su internamiento para poder reincorporarse a la vida social y evitar volver a delinquir. ¿Y quién diseña este plan de actividades? Este plan de actividades es diseñado por un comité técnico interdisciplinario, el cual todo centro penitenciario debe de tener, que es presidido por el titular del centro penitenciario y por los miembros de mayor jerarquía del personal administrativo técnico, es decir, los jefes de las áreas de salud, criminología, psicología, educación, trabajo y capacitación, deporte jurídico y custodia penitenciaria. Esto de acuerdo a lo previsto por el artículo 17 y 18, fracción tercera de la Ley Nacional de Ejecución Penal. De aquí, de este plan de actividades, pueden salir todos aquellos medios de prueba tendientes a acreditar que el sentenciado se encuentra apto para reintegrarse a la vida social. Ojo con eso. Y bueno, vámonos un poquito más para atrás. ¿Por
por cuanto hace los requisitos para obtener la libertad condicional. ¿A qué se refieren cada una de estas fracciones? La fracción primera, que no se le haya dictado diversa sentencia condenatoria firme. Compañeros jueces de ejecución del Estado de Veracruz e inclusive de otras entidades de nuestro país, con autores de libros, nos hemos reunido de manera virtual y de manera cotidiana para debatir diversos aspectos de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Y créanme que esta es una materia muy poco explorada y muy poco estudiada. Y aún así, es muy difícil converger en criterios que sean uniformes. Hay compañeros jueces de ejecución quienes se decantan que este requisito se refiere a los antecedentes penales. A título personal, y de acuerdo a mi opinión, yo no creo que se refiera a los antecedentes penales porque eso sería discriminatorio. Y además, si la finalidad fuera hablar de antecedentes penales, el legislador lo hubiera establecido de manera concreta, que no tenga antecedentes penales. Lo que yo creo que es a lo que se refiere esta fracción primera, es a que no exista, a que el sentenciado no se encuentre compurgando una sentencia condenatoria firme de manera simultánea por la cual ya están ustedes promoviendo un beneficio de libertad anticipada. ¿Por qué? Porque si el sentenciado tuviera que cumplir 2 penas privativas de libertad por 2 sentencias condenatorias firmes, a lo mejor por una sentencia condenatoria podría ya obtener el beneficio de libertad condicionada, a lo mejor ya compurgó la mitad de la pena, pero por la otra no tiene la temporalidad para cumplir con esta. Voy a quitar también. No tendría la temporalidad. Si estuviera cumpliendo 2 sentencias de manera simultánea, por una sentencia quizá pudiera ya alcanzar el 50% de la pena para promover la libertad condicionada. Pero si tiene otra pena privativa de libertad que compurgar, sería materialmente imposible que pudiera obtener su libertad por este delito porque va a estar sujeto a proceso penal compurgando otra pena privativa de libertad por este delito. En consecuencia de ello, no podría cumplir con las condiciones que son impuestas para obtener el beneficio de la libertad condicional. En ese sentido, no podría obtener el beneficio de libertad condicional. Esa es mi interpretación. Hay varios compañeros que coinciden conmigo. Insisto, hay otros que se refieren a los antecedentes penales. Va a depender del criterio de cada juez. La fracción segunda, que no existe un riesgo objetivo razonable en su externamiento para la víctima o ofendido, los testigos que depusieron en su contra y para la sociedad. Este requisito puede ser acreditado de acuerdo a las testimoniales que puedan vertir los integrantes del Comité Técnico Interdisciplinario, que pueden específicamente de las áreas técnicas de salud y de psicología, que pueden establecer que el sentenciado se encuentra apto para reintegrarse en la vida social y que no tenga alguna afectación psíquica que podría poner en riesgo la seguridad o integridad de la víctima, testigos que depusieron en su contra o inclusive de la sociedad. Es dependiendo a cómo responda el sentenciado al tratamiento que lleve al cumplir el plan de actividades dentro de su internamiento en el centro de reinserción social. Haber cumplido buena conducta, por cuanto hace la fracción tercera, haber cumplido una buena conducta durante su internamiento, pues existe el área de custodia penitenciaria que podría dar testimonio de lo anterior, haber cumplido satisfactoriamente con el plan de actividades. Reitero, cada uno de los integrantes del comité técnico, de las personas que participaron en la diseñación del plan de actividades, podrán ser llamados a audiencia para dar su testimonio al respecto. Haber cumplido con la reparación del daño, ahí sí es necesario verificar las constancias del proceso penal de origen para verificar si ya
hubo el pago de la reparación del daño y la multa en su caso, y en caso de que así no lo fuera, la puede garantizar al momento de la celebración de la audiencia, puede cumplir el pago de la reparación del daño por el que fuera condenado al momento de que se celebre la audiencia. No estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa, en el mismo sentido que la fracción primera. Si el sentenciado se encuentra sujeto a dos procesos penales, por uno está sentenciado y por otro tiene prisión preventiva, aunque cumpla los requisitos para obtener una libertad anticipada o condicionada, si está sufriendo prisión preventiva es materialmente imposible que vaya a poder obtener su libertad, porque va a estar sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Y la fracción séptima, que haya cumplido con la mitad de la pena tratándose de delitos dolosos, pues, de acuerdo a la pena privativa de libertad que le fuera impuesta, se tiene que haber cumplido al menos con la mitad de esta para la libertad condicional. Y la libertad anticipada, en el mismo sentido, más que nada cambia ahí la temporalidad de la pena. Y bueno, estos son los requisitos que establece la ley para obtener el beneficio de la libertad condicionada. A ver, bueno, vamos a abordar rápidamente los de la libertad anticipada, que reitero, son muy similares. Fracción primera, artículo 141. Chequen su Ley Nacional de Ejecución Penal, por favor. Que no se le haya dictado una diversa sentencia condenatoria firme. Ojo, lo mismo que les comenté hace unos momentos. No puede obtener la libertad ambulatoria si se encuentra sujeto a otro proceso penal bajo los efectos de otra sentencia condenatoria firme. Segundo, que no exista un riesgo objetivo y razonable en su externamiento para la víctima o ofendido, testigos que depositen en su contra y para la sociedad. En el mismo sentido. Tercero, haber tenido buena conducta durante su internamiento, igual que la libertad condicionada. Cuarto, haber cumplido con el plan de actividades al día de la solicitud, haber cumplido con todas las actividades de dicho plan que se encuentran en el expediente único de ejecución, y los cuales son tendientes a lograr la reinserción social del sentenciado. Quinto, haber cubierto la reparación del daño y la multa en su caso. Sexto, no estar sujeto a otro proceso penal del fuero común o federal por delito que amerite prisión preventiva oficiosa. Y séptimo, que haya cumplido el 70% de la pena impuesta en los delitos dolosos o la mitad de la pena tratándose de delitos culposos. Muy similares a los requisitos para obtener la libertad condicional. Luego entonces, espero que esta plática sea muy útil, porque más que una conversación, más que una plática respecto a experiencias personales, quería que fuera más una guía práctica para que ustedes sepan cómo pueden promover un beneficio preliberacional a través de una controversia, y el trámite de controversias es el mismo para cualquier tipo de controversia que quieran plantear de las previstas por el artículo 116 y 117 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero en esta plática únicamente nos enfocamos a los beneficios preliberacionales. Es muy importante que los defensores públicos realicen su labor de investigación, porque comúnmente al momento de que acuden ante el juez de ejecución presentan escritos de manera muy somera, donde ofertan testimoniales de personas que ni siquiera saben quiénes son, no saben lo que van a demostrar, ni siquiera saben si el sentenciado se encuentra apto para ser reintegrado a la vida social. Y ustedes como promoventes son los que en este caso tienen la carga de la prueba para demostrar que el sentenciado se encuentra apto para reintegrarse a la vida social. Y es una gran responsabilidad de esto. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, purgando una pena privativa de libertad, lamentablemente están ahí porque cometieron un delito. Laceraron el interés social,
existen víctimas que aún se encuentran sufriendo las secuelas del delito por el que se les sentenció a estas personas. Y estas personas tienen el derecho de reintegrarse a la vida social, pero todos los operadores jurídicos de este sistema, así como del sistema penitenciario, tienen la obligación de realizar su labor de manera exhaustiva. Los integrantes del Comité Técnico Interdisciplinario deberán realizar un correcto plan de actividades, un tratamiento que realmente busque que el sentenciado no vuelva a delinquir. La Fiscalía, el papel de la Fiscalía en etapa de ejecución es tutelar que se respeten los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, no tanto como acusadora, pero también en caso de que advierta que una persona no cuenta con los requisitos para obtener el beneficio, cualquiera de los beneficios preliberacionales, también puede realizar actos de investigación y ofertar medios de prueba para desvirtuar la pretensión de la defensa. En el mismo sentido, los asesores jurídicos, todos los operadores jurídicos de este sistema en etapa de ejecución, tenemos una labor muy ardua que realizar, porque pues sí es muy importante que realmente se busque y se logre garantizar el principio de reinserción social de cada una de las personas privadas de su libertad. Y bueno, con esto yo concluyo mi intervención. Si tienen alguna duda, pueden realizar cualquier pregunta. Soy todo oídos, estoy a sus órdenes, agradezco la atención prestada. Muchas gracias. Participación. Voy a ceder el uso de la voz al maestro Sabino Cortés Gaona. Adelante, amigo. Muchas gracias por la oportunidad. Saludo al maestro exponente de este tema importante. ¿Sí me escucho? Al maestro Manuel Galeana Morales. Pues ya escucharon, compañeros defensores y demás profesionistas, abogados, abogadas que nos acompañan, que nos hicieron el favor de acompañarnos para los que ejercemos esta loable labor de la defensa pública o de cómo debemos actuar en la tramitación de estas controversias judiciales. No solamente para comentarles que la mayoría de estas controversias son peticionadas por personas que nosotros no conocemos. Se radican, creo que el 100% de estas controversias en los juzgados de ejecución, mi estimado juez, pues a petición directa de las personas privadas de la libertad o algún familiar. Yo creo que la recomendación que nos hace, o de acuerdo a lo planteado por el juez, es que cuando nos den vista para el ofrecimiento de pruebas, bien valdría la pena. Nos dan 3 días, si no mal me acuerdo, para el desahogo. Bien podría la pena a lo mejor buscarle ahí una forma de que nos permitan ampliar el término para poder hacer una investigación y plantear una controversia bien fundada, motivada y soportada con datos de prueba que se tengan que ofrecer conforme a la Ley Nacional, conforme a la Ley Nacional de Ejecución y conforme al Código Nacional que ya refería el señor juez. Dicho entonces esto, primeramente quiero decirle que disculparnos a nombre de nuestro director general. La verdad es que quería estar aquí para dar por concluidos estos trabajos, estas 3 conferencias que tuvimos durante el día. Esta es la 3ª conferencia, mi estimado juez. Sin embargo, por un compromiso que tuvo que salir a Coatepec, a un evento también de importancia como esta. No pudo estar con nosotros para agradecerle de manera personal el bien
me lo pidió, quería estar, la verdad es que no puede llegar, aparte del tráfico y todo eso, todavía sigue en el evento. Sin embargo, me pidió de favor que pues, le transmitiera este agradecimiento. Está muy agradecido con usted por el hacernos el favor de exponer este tema importante para nosotros. Además, evidentemente, el agradecimiento a la titular del Poder Judicial, la maestra Lisbeth, magistrada presidente, quien pues, nos hizo el favor de que usted nos hiciera el favor de exponer este tema importante. En este sentido, bueno, antes de que se me olvide, también agradecerle a los compañeros defensores y defensoras y demás personas que nos acompañan. Y termino para, pues, aunque de manera a distancia, de manera digital y de manera simbólica, dar lectura a el reconocimiento que se le otorga al ponente, al maestro Manuel Galeana Morales, del contenido siguiente. Dice así: el Instituto Veracruzano de Defensoría Pública otorga el presente reconocimiento al maestro Manuel Galeana Morales por haber impartido el tema sustanciación de controversias por solicitud de beneficios preliberacionales, llevado a cabo el 6 de marzo del año en curso, en el primer ciclo de conferencias virtuales INVEDEP 2023, firma el maestro Eric Cisneros Burgos, secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, así como el licenciado Guilebaldo Maciel Mercado, director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública. Pues eso sería todo. Maestro Francisco, si quiere comentar algo. Gracias. Únicamente volver a reiterar las disculpas de nuestro director general, maestro Galeana, y agradecerle su participación. Realmente le agradezco mucho el haber podido apoyarnos el día de hoy. Muy amable. Pues muchas gracias. Nuevamente es un honor. Les reitero la felicitación, ya que el día de ayer fue su Día Nacional de las Personas Defensoras Públicas. Agradezco a cada una de las personas que se encuentran conectadas. Este es un esfuerzo que todos los servidores públicos tenemos que realizar y continuar capacitándonos para poder hacer de nuestro país y de nuestro estado un lugar mejor. Continúen con ese entusiasmo en su capacitación, porque son las cosas que hacen la diferencia entre todos los profesionistas del derecho. Sabemos que hay muchos profesionistas en derecho, y solamente aquellos que se logran, que se mantienen en capacitación permanente, son los que se vuelven mejores cada vez. Muchas gracias. Gracias. Maestro Sabino, regreso nuevamente con usted para clausurar el curso a nombre de nuestro director general, por favor. Gracias. Bueno, es un honor para mí también. Esto evidentemente le corresponde a nuestro director, pero debido a su ausencia, por los motivos por los cuales ya les comenté, pues antes de clausurar el evento, más decirle al personal, aunque le corresponde a mi compañero maestro Francisco, sobre las constancias de reconocimiento, creo que oportunamente se les hará llegar en sus respectivos domicilios o correos electrónicos que hayan proporcionado. Es como, digo, quería comentarles eso para que tengan presente. En su momento se les hará llegar dicho documento. En ese sentido, siendo las 18:24, a nombre del director general del Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, Guilebaldo Maciel Mercado, doy por clausurado este primer ciclo de conferencias INVEDEP 2023. Y muchas gracias por su participación. Gracias, maestro Sabino. Gracias a todos por su participación. Buenas